estado? ¿Bien, bien? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo está? Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Aquí corriendo, pero bueno, vamos, yo creo que vamos a arrancar de una, porque para que no me vaya a pasar lo de hace 8 días, que se me fue como hasta las 10:20. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, esta noche vamos a hablar de un tema, es bien, bien, bien interesante. Y es de la terminología de mercados financieros. Y de pronto alguno va a decir, uy, vamos a hablar de por allá de política monetaria y de tasas de interés y pues sí, porque es que esa es la terminología. Entonces, pero vamos a tratar de ser bien específicos con el tema, como para que el tema nos quede bien cubierto y pues de esta manera podamos abordar ya otro tipo de casos. ¿Listo? Entonces, pues nada, básicamente eh, todo lo que tiene que ver con esta terminología. Lo que pasa es que a nivel de mercados financieros, eh, en muchas ocasiones se tiende a ser muy técnico cuando se habla del tema. Entonces, le empiezan a uno a hablar de los ratios financieros y que el movimiento de las acciones y que compré unas acciones short y un poco de cosas que uno dice, ¿y esta vaina para dónde va? ¿Sí? No vamos a cubrir el total de esa terminología, pero sí creo que podemos llegar a cubrir una buena parte de ella. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a dar inicio al tema. Entonces, básicamente, digamos que un tema, algo que hace parte de los mercados financieros, pues por lo general vienen siendo lo que son las crisis. Hola, Dalji y Estela, buenas noches. Ahí las veo por el chat. Entonces, algo que en muchas ocasiones nos suena familiar y como que va muy atado a la terminología son las crisis financieras, ¿ok? Eh, y aquí pues hay que hablar de una crisis que fue de las más fuertes en el año 2007 cuando los mercados financieros comenzaron a deteriorarse y pues digamos que durante el 2008 y 2009, la economía mundial experimentó una crisis financiera global. Yo creo que ha sido la más severa después de los años de la Gran Depresión por allá en la década de los 30. ¿En qué consistió esa crisis? Pues digamos que los precios de las viviendas se desplomaron, pero se desplomaron porque primero los precios se dispararon, ¿ok? Los precios no caen de la noche a la mañana y no por eso hay crisis financiera. Los precios caen precisamente es porque como se subió tanto el interés de los productos financieros, pues muchas personas lo que hicieron fue decir, mire, ¿sabe qué? Yo no sigo más con este producto, yo lo devuelvo y ustedes arréglense con eso. Yo no sigo pagando eso. Entonces llegó un punto en que quedaron esas entidades con tantos activos fijos en su posesión que eso hizo que el precio cayera, ¿ok? Entonces, pero como igual no había dinero para seguirse endeudando, pues se quedaron encartados con ese tipo de productos, ¿ok? Básicamente en esa época el mercado de valores colapsó completamente, el desempleo se disparó también, ¿sí? Y eso obviamente pues aún agrava más la situación. ¿Por qué? Porque si de por sí ya la economía venía deteriorada, pues a eso agregarle el tema del desempleo, esa fue la estocada final. Y digamos que tanto para empresarios como para los dueños de casas o de apartamentos, los que tenían ese tipo de inmuebles, pues se dieron cuenta de que no podrían obtener créditos. Entonces, pues todo viene en cadena y básicamente no había de dónde sostenerse o de dónde echar mano, ¿sí? Pero sucede que no solo el Banco Central de los Estados Unidos, que se conoce como la Reserva Federal, eh, digamos que esa Reserva Federal respondió, digamos que atacando drásticamente lo que eran las tasas de interés y Profe, básicamente, dime,
Disculpe, profe. Buenas noches y compañero. Buenas Disculpen noches. la mi ignorancia, qué pena interrumpirlo. Tranquilo. Bueno, con la pandemia sí se dijo de que posiblemente la economía mundial iba a estar igual o peor que en ese entonces, 2006, 2007, 2008. Pero bueno, a comparación en este tiempo fue la pandemia, pero en ese entonces, ¿qué fue lo que colapsó el sistema financiero? No sé, o sea, la verdad no he consultado, pero pues sí me Ok, gustaría, cuál fue el el, el, detonante. el detonante mayor, sí, como tal? Sí, pues básicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, esto digamos que el gran culpable fue Lehman Brothers, que era una compañía que se dedicaba mucho a brindar préstamos hipotecarios. Y lo que hizo fue, digamos que fue un conjunto de malas prácticas. Entonces, lo primero que ellos hicieron en su afán por vender y vender y vender, y en la medida en que iban vendiendo, los precios se iban subiendo, iban endeudando más y más a las personas. Pero, ¿qué hacía Lehman Brothers? Que el acceder al crédito fuera muy fácil. Entonces, ellos básicamente lo que hacían era lo siguiente, se enfocaban en las personas, en los inmigrantes, en personas que de pronto no tenían mucho salario y lo que le decían era, mire, usted la única manera de poder, sobre todo con los inmigrantes, de poder empezar a tener, a cultivar su nacionalidad acá en Estados Unidos es empezar a tener tierra. Entonces, mire, le damos esta oportunidad, usted solo va a tener que pagar esto y esto. Le vendían toda eh, un sueño que no iba a poder cumplir la persona, porque básicamente el precio, en la medida en que ellos iban vendiendo más y más, iban cubriendo más mercado, iba creciendo esa burbuja. Es decir, ¿qué es la burbuja? Que se sube el precio del producto, pero no porque lo merezca, no porque lo valga, sino porque hay tantas personas que están comprando y comprando y eso va haciendo que se suba el precio del producto y obviamente a mayor precio, pues mayor va a ser el nivel de endeudamiento y mayor las tasas de interés que va a tener que pagar las personas. Entonces, la persona en ese afán de querer empezar a normalizar su situación de inmigración, comienza a endeudarse en esto. Y comienzan digamos que, a trabajar fuertemente, a pagar esa cuota inicial y digamos que allá los créditos son a 30 años. Entonces, pues, digamos que ahí la cuota un poquito como que ayudaba, pero como el precio se iba sobrevalorando, eso llegó a un punto en el que las personas ya no tenían cómo más cubrir eso. ¿Y qué pasó? Que Lehman Brothers, pues era uno de esos protagonistas, yo creo que fue el peor protagonista porque fue el que comenzó con esas malas prácticas y aparte, digamos que no revisaban bien la documentación de los inmigrantes. Entonces, a cualquier persona le daban crédito y unos créditos muy altos, pero el interés de ellos era seguir vendiendo para que esa burbuja siguiera creciendo, los valores se siguieran subiendo y ellos aumentaran sus utilidades. Y a la par de esas, bueno, y de pronto dirás, pero sí, esos son solo una empresa y solo vendía casas. Lo que pasa es que con esos bienes inmuebles, muchos otros empiezan a adherirse a ese tipo de negocios. Entonces, vienen las aseguradoras, por un lado, entonces le venden el inmueble con el seguro contra incendio, con el seguro, el seguro de vida, etcétera, etcétera. Y eso pues hace que el producto se encarezca aún más porque eso lo tiene uno que pagar mensualmente. Entonces era más sobrecostos. Eh, y también digamos que ellos invertían esos recursos que tenían, los invertían también en otras entidades y eso hacía que Lehman Brothers fuera muy atractivo para otras empresas. Entonces hubo muchas empresas, otras empresas del sector financiero que se volcaron a mirar a Lehman Brothers y decir, bueno, venga, hagamos negocios, ustedes son prósperos, les está yendo bien, hagamos negocio para que a todos nos vaya bien y comienzan a meterse en otro tipo de negocios también. Y todo eso se forma, digamos que cuando la crisis financiera estalla, que es a finales del 2007, cuando esa burbuja se revienta y se revienta básicamente porque ya nadie, empiezan la gente a decir, mire, no puedo pagar, esto es, embárgueme, prefiero que me quiten esto ya antes de seguir con esta obligación que no voy a poder seguir pagando. Entonces las personas comienzan a devolver esos inmuebles y Lehman Brothers empieza a descapitalizar.
Y claro, ya no sigue recaudando, ya no sigue teniendo más dinero, se sigue llenando de esos bienes, la burbuja estalla, entonces esos precios que tenía tan elevados de la noche a la mañana cayeron al suelo y se quedaron, como se dice, encartados con esos bienes. Fuera de eso, las empresas que estaban, que los acompañaban a ellos en esos tipos de negocios también se empezaron a ver afectadas y fueron empresas, fueron entidades aseguradoras. Digamos que en el Reino Unido es como el líder en ese mercado asegurador y esas fueron las empresas que más sufrieron en esa crisis, se fueron a la quiebra completamente. Obviamente todo esto surte un efecto dominó y es ahí cuando los gobiernos tienen que intervenir. El gobierno de esa época, yo no me acuerdo quién era el presidente. El caso fue que el presidente tuvo que decir, bueno, venga, yo intervengo el mercado, esto no puede seguir de esta manera, hay que empezar a mirar cómo podemos arreglar las cosas y obviamente, pues si no lo paran de la manera más pronto, el problema, el dominó sigue cayendo. Entonces, lo que hace es que la Reserva Federal dice, ok, yo estoy aquí, yo los voy a ayudar, no se preocupen, ¿quién necesita plata? Y comienza a repartir plata, chan, 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 a todos los que están descapitalizándose, las entidades financieras, porque tal y como lo muestra ahí la figura, al que el gobierno apoya es básicamente al banquero, ¿sí? Pero a la familia queda desamparada, completamente perdida. Ellos prefieren salvar al banco, que saben que es la columna vertebral de una economía en cualquier país capitalista, y desamparando a la familia, que son los que verdaderamente están sufriendo la necesidad. Esta caricatura es muy diciente, ¿sí? Es increíble cómo a manos llenas le arrojan ayuda a los banqueros y nada a las familias que quedan desprotegidas. Bush, ok, imagínate. Entonces, en esa época, George Bush, que era el presidente, lo primero que hace es decir, no, mire, tenemos que sacar adelante este mercado y comienzan las ayudas, pero nunca le dieron ayudas a Lehman Brothers. Le dijeron, no, usted venía haciendo malas prácticas, nosotros como gobierno le dijimos y usted nunca prestó atención, entonces lo dejaron que quebrara. Y al quebrarse Lehman Brothers, pues empezó a llevar a todas las otras entidades que estaban con ellos y en donde tenían inversiones también quebraron. Y básicamente, digamos que hay unas técnicas estadísticas que le permiten a las personas hacer ciertos análisis y con base en esos análisis poder prever una crisis financiera. Y esos básicamente son tendencias. Entonces uno comienza a mirar cuando la gráfica va cayendo y va cayendo y va cayendo y va cayendo reiterativamente, pues ahí ya uno empieza a decir, uy, aquí se viene una crisis. Pero para responderte a la pregunta es básicamente, fue la crisis por las famosas hipotecas basura que inundaron el mercado norteamericano y muchas personas perdieron su hogar, pero obviamente pues el gobierno también tuvo que meterse la mano al bolsillo y para el gobierno lo más fácil digamos que el mecanismo que tiene para apoyar a los banqueros o a una entidad cuando está en crisis es simplemente dígale al Banco Central, eh, mm, empiece a imprimir billetes, ¿ok? Necesitamos dinero, empiece usted a imprimir. Y eso obviamente pues va a generar se eleva la inflación, ya empieza a haber mucho circulante en el país y básicamente ahí digamos que el gasto público también se empieza a elevar. Entonces son situaciones que deterioran aún más la crisis y eso obviamente pues va a afectar eh, sobre todo las familias son las que se ven aquí más afectadas, dice Juliana. Y básicamente el precio de las viviendas bajó tanto que valían menos de lo que las personas debían en créditos hipotecarios. Es que era increíble, o sea, eh, uno decía, bueno, pero ¿cómo puede haber una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos cuando tienen tanto terreno y terreno desocupado, terreno que tienen por construir? Pues obviamente uno dirá, ah, no, si es que de pronto debe ser en los sectores en donde más se concentra la población o debe ser que es que van a ser, se están concentrando en algunos puntos geográficos en donde se ve que van a hacer obras, que viene algún vías impresionantes, cosas por el estilo. Entonces como que uno empieza a suponer, pero nunca entra a indagar si en efecto eso está pasando. Es más o menos lo que pasa en China. En China, no sé si ustedes han escuchado hablar de las ciudades fantasma. En China, esta gente ha desarrollado
un nivel de tecnología para la construcción impresionante. Esta gente dice, vamos a construir un puente y en 12, 15 días construyen el superpuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque despliegan toda la infraestructura y toda la maquinaria que necesitan para hacer eso y lo sacan en cuestión de días. Entonces, China en esa parte ha logrado crecer muchísimo en todo lo que es la infraestructura inmobiliaria y aparte de eso, pues el chino tiene la característica que es muy ordenado, muy ahorrador. Entonces ellos son como que las personas que más ahorran de sus ingresos, logran ahorrar como entre el 50 y el 60%. Yo creo que aquí, bueno, yo no lo hago. Sí, debería uno programarse de esa manera, pero sí, siempre encuentro una excusa para, no, el otro mes o empiezo a ahorrar más adelante. Y estas personas no tienen ese problema. Ellos son, tal y como lo dice Diana, son muy disciplinados. ¿Y qué hacen? Entonces, el papá, bueno, los papás, sí, nada que ver. Los papás acá en Colombia, digamos que uno trata de darles la educación y darles las mayores comodidades para que ellos ya empiecen a trabajar y se defiendan solos, ¿ok? El chino no. El chino dice, ok, mijo, yo le pago el estudio en su universidad. Bueno, de todas formas, allá casi que todo es, digamos que esos bienes, esos servicios públicos y la educación, todo esto, pues digamos que lo presta el país, entonces son algunas erogaciones que ellos no tienen que hacer, por eso les permite de pronto también ahorrar eso. Y cuando ellos ya, digamos que a nivel de herencia, los padres procuran es comprarle a cada hijo su casa o su apartamento. Y miren, esta es su herencia, el día que se quiere ir a vivir allá tranquilo, hágalo, si quiere ponerla a arrendar, no hay problema. ¿Y qué hacen? Entonces, se dieron cuenta estos constructores que el mercado chino era muy atractivo y se fueron para allá y empezaron a crear burbujas. Las burbujas no solamente son económicas, también son burbujas em, de engaño, ¿sí? De tratar de sacar el máximo provecho a las situaciones. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a construir grandes edificios impresionantes y claro, el chino de por sí cuando estaba buscando, él trata de comprar en el mejor sector por temas de valorización, porque sea una buena inversión, etcétera, etcétera, y va precisamente a esas nuevas obras. Cuando llegan allá y se encuentran con que les dicen, bueno, no, estamos construyendo esta torre de apartamentos para vendérselo a personal extranjero. Sí, sí. Eh, para vendérselo únicamente a personal extranjero, que vienen acá, trabajan y ellos, pues, digamos que quieren un sitio exclusivo y claro, el chino le llama la atención y dice, pero venga ¿y cuánto me lo venderían? Entonces comienzan allá a negociar, obviamente, por un precio mayor, porque, ay, no vamos a hacer una excepción con usted, entonces, pero le vale más. Entonces, bueno, el chino, pues prácticamente acepta esas condiciones, compra esos apartamentos con la plena convicción de que su hijo o sus hijos van a crecer en un ambiente muy internacional, rodeados de personas y de otras culturas, y va a aprender, y el roce, etcétera, etcétera. Entonces, él lo hace con esa intención y así se vienen otros chinos para esas ciudades y empiezan a comprar, ¿ok? Cuando en realidad se dan cuenta que los propietarios son puros chinos, pues como que se desaniman y dicen, no, pues ahora qué hago yo, pues me vengo de allá para, para un sitio más reservado que se supone que van a vivir solo extranjeros y me voy a encontrar con más gente de mi nacionalidad, pues no tiene ningún sentido. Entonces dejan eso ahí quieto, ¿sí? Dejan el apartamento quieto y eso es una actitud que todos toman. Entonces ustedes miran, y si quieren busquen ahí por internet o por Google Earth, entrar a ciudades fantasmas en China, se van a dar cuenta los edificios tan impresionantes que tienen y todos desocupados. ¿Por qué? Porque el chino dice, no, pues que me voy a ir a vivir con más chinos pues, paso, y más lejos, más bien me quedo donde estoy y me quedo tranquilo. Y eso, digamos que son activos improductivos que pues básicamente pues se están deteriorando con base en el tiempo. Entonces, todo eso puede llegar a ocurrir. Eso pasa en las economías, ¿ok? Hay que, digamos que tener mucha precaución
cuando se quiere invertir en eso. Pero pues digamos que aquí en Colombia no, eso no es tan frecuente. Eso diría yo que no pasa. Aquí los fraudes son más porque o construyen en sitios indebidos y los edificios se caen o empiezan a sufrir agrietamientos severos, como pasa en Medellín, o simplemente pues, dicen que van a iniciar obra, ponen unas banderas y comienzan a recaudar dinero y se pierden. Entonces, pues eso es más complejo, ¿no? Aquí las casas son casa en el aire. Sí. Sí, es bien difícil, pero sí, básicamente eso es lo que pasa con las crisis financieras, ¿ok? Ahora, en China, pues no ha pasado no se ha despertado una crisis financiera, ni mucho menos. Digamos que allá el gobierno chino, bueno, también es cierto que tienen mucho control sobre todos los entes económicos, entonces, pues, digamos que hay mucha información que no sale a la luz, pero a pesar de que ese tipo de obras quedan ahí fantasmas, pues digamos que en algún momento se inventarán algo para llenarlos, para llevar gente allá, así sea para arrendarlos y lograr recuperar algo de esa inversión. Cuéntame. Profe, disculpe nuevamente, o sea, respecto a lo que usted dice, los edificios elaborados de que nunca es como fantasmas. Hay un youtuber que se llama Luisito Comunica. Él viaja por el mundo y él conoce culturas y muestra a través de videos la cercanía a la persona que quiera conocer cualquier parte. En uno de sus reportajes hace ese video donde supuestamente él dice de que China fabricó una ciudad para que la gente se fuera a vivir allá, ¿sí? Y de Sí. que cuando él hizo su reportaje, obviamente habían empresas grandes, había McDonald's, Cocorí, bueno, un poco de cosas. Pero entonces los negocios sí tenían su personal, hoteles, pero obviamente no había nadie, o sea, estaba todo desocupado, centros comerciales desocupados, parques desocupados, y las carreteras podía pasar, no había ningún carro. Pero pues supuestamente él dijo de que si la China lo fabricó era para que la gente se fuera a vivir allá, pero pues que en el momento no, llevaba tiempo sí, pero no había sido poblado, entonces no sé. Sí, eso pasa con mucha frecuencia. Y eso, China, vuelvo y digo, China tiene toda la infraestructura para crear ciudades. O sea, ahora, ¿qué está haciendo? Ciudades, o sea, se crea islas artificiales y dentro de esas islas se empieza a desarrollar ciudades. Hay grandes proyectos a nivel, o sea, que son inmensos, en donde en estos momentos se están invirtiendo, pero ahorita la ciudad más grande la quiere construir Arabia Saudita. Y pues básicamente, digamos que todo esto obedece a esos movimientos económicos que se están viviendo. Arabia Saudita y en realidad todos los Emiratos Árabes pues ya se están dando cuenta que su petróleo se les va a acabar. Sí, tarde o temprano eso ya se va a agotar. Entonces están afanados es mirando qué hacen con la plata para ponerla a producir, porque es que Arabia, bueno, todos los Emiratos Árabes tienen un gran problema y es que su población eh, no estudian cosas, no estudian ingenierías, no estudian temas de ciencias básicas. Esos manes son más, ay, voy a estudiar literatura, voy a estudiar unas cosas que uno dice, pucha, pero ¿y cómo va a ser? Entonces, ¿cuál es el problema? Que su población no está preparada para dar el vuelco a otro tipo de mercado y aparte todo está subsidiado. Entonces, la educación es gratis, la gasolina es gratis, no pagan impuestos y si pagan impuestos son muy bajos, etcétera, etcétera. Entonces ya se están dando cuenta que no van a poder seguir soportando ese gasto público y empiezan a mirar entonces cómo invertir. Y al jeque este árabe, que, que fue el que hace poco, la semana pasada, desclasificaron los archivos en donde se descubrió que él mandó matar un periodista y lo descuartizó. eh, pues digamos que este jeque lo que quiere hacer es crear una ciudad más grande que Bélgica. Pues Bélgica es uno de los Países Bajos, pero una ciudad de ese tamaño. Esa vendría a ser la ciudad más grande del mundo.
con toda una infraestructura de comodidad, de lujo. Entonces, pensado en que muchas personas de mucho dinero se fuesen a vivir allá, y esto pues repotencie ese mercado, no solamente el mercado inmobiliario, sino que esto a la par despegue con otro tipo de actividades económicas. Pero básicamente el negocio se le cayó porque mandó matar a este señor. El mundo se dio cuenta y pues cuando usted ve que una persona, que su socio, y digamos que ahí estaban ya invirtiendo grandes personalidades, estaba este señor hay Virgin Mobile, este rubio que siempre anda ahí como medio alegre y chévere. El hombre invirtió allá porque él quería, pues básicamente aprovechar esa oportunidad de negocio. Cuando se encuentra que este señor está inmerso en ese tipo de situaciones y empiezan a salir más cositas de que él manda a matar y que hace tales y tales cosas, pues obviamente estas personas dicen, ¿sabe qué? Si mi socio hace eso con otros, de pronto lo hace conmigo, entonces ¿sabe qué? Venga mi platica, yo me la llevo porque con usted no es confiable. Y el negocio se empieza a venir al piso. Ese es uno de los grandes problemas cuando no se tiene, digamos que no solamente se trata de visión, ¿sí? Hay que también, aquí vienen componentes de ética, componentes de transparencia que le brinden a sus socios, a sus posibles socios, esa garantía de que no les va a pasar nada, que su dinero va a estar tranquilo y sobre todo su integridad se va a respetar. Pero si usted se da cuenta que el socio es de esa manera y piensa de esa manera y actúa de esa manera, pues usted lo piensa dos veces y como que opta por más bien como por la salida. Eso está pasando más o menos a grandes rasgos en otros países, pero digamos que si se dan cuenta son crisis diferentes, ¿ok? Cada país como que tiene sus propias particularidades y con esas crisis pues tiene que vivir, tiene que tratar de salir adelante. Lo mismo le pasa a Dubái. Dubái con todo ese mundo de islas artificiales que construyó, para nada, ahí están vacías, ¿sí? Y obviamente recibieron mucha inversión extranjera porque es que ellos lo que hacen es crean la idea de negocio, el modelo de negocio, lo venden al exterior y las personas vienen y listo, me le apunto, tome tantos millones de dólares y voy con ese negocio. Y ya después es cuando se dan cuenta que en realidad el modelo de negocio no estaba tan claro, que lo que decían en realidad no se estaba cumpliendo y ahí vienen los descalabros económicos. Eso pasa mucho en estos Emiratos Árabes. Ellos están tratando de diversificar de manera tardía. Eh, Hay otros que se dedican solamente, creo que es Qatar, el que está compra y compra y compra armamento como loco, ¿sí? Eh, pero sí, digamos que cada quien busca cómo darle un mejor manejo a su dinero, aunque tome malas decisiones. Entonces, básicamente con esta crisis financiera, pues los precios de las viviendas en total se desplomaron, ¿sí? El mercado de valores colapsó porque, como les digo, todo eso viene en proporciones, en España le dicen en proporciones nacho-vidalianas, viene con temas, digamos, de mucho impacto, situaciones que afectan demasiado la economía y pues todo esto se vio completamente afectado. El desempleo, vuelvo y les digo, ascendió a un nivel impresionantemente alto, no tan alto como lo que se está viviendo en esta época de pandemia, pero generó muchísima alarma, porque si hay países que tienen su nivel de desempleo controlado, es Estados Unidos. Y pues cuando se habla ya de desempleo, de cifras con unos indicadores de desempleo de más de dos cifras, pues ya la cuestión se empieza a tornar preocupante. Eso pues básicamente fue lo que sucedió en esa crisis. Entonces, pues básicamente ahí lo que trato es de darles como un bagaje sobre los diferentes tipos de crisis que pueden surgir en las diferentes economías a nivel mundial. Esto pasa en todos lados. Cada país, digamos, como dicen las mamás, en, en todos lados se cuecen habas. Entonces, pues más o menos eso es lo que pasa. En cada economía tiene sus propios problemas y trata de solucionarlos de la mejor manera que cree posibles. ¿Ok? Ahora, eh, ¿por qué hay que estudiar el dinero, la banca y los mercados financieros? Digamos que cuando escuchamos noticias que el Banco de la República elevó las tasas de interés, eso tiene un efecto,
dominó en toda la economía. Entonces se empieza a desincentivar el crédito, sin acceso a crédito, pues las ventas se disminuyen, y al no haber ventas, pues digamos que empieza a verse algo de desempleo, y si no hay desempleo, entonces todo eso empieza a afectar, y vuelvo y digo, es un efecto dominó. En el año 2001, la tasa de interés fue la más alta, llegó a índices del 11,50%. Y esto, digamos que en gran medida se vio jalonado por la crisis que venía viviendo Colombia desde el año 1999 y 2000, con la crisis también hipotecaria por el tema del UPAC. ¿Ok? Entonces, esto, pues digamos que esto fue una herencia. En el año 2001 se arranca con esta tasa del 11,50%. Luego, pues tuvo un gran descenso, volvió otro, digamos que te empieza a tener un comportamiento normal, arranca por allá en el año 2003, 2004, un leve ascenso en las tasas de interés hasta llegar a un pico y comienza a descender nuevamente, y así se va manteniendo hasta que llega el año 2010 a caer esa tasa de interés, de estar en un margen del 11,50 y haber transitado diferentes tasas de interés, a tocar el fondo con una tasa del 3% en mayo 3 del año 2010, la tasa de interés más baja que ha habido. Y ahí comienza un leve ascenso paulatino durante 6 años hasta llegar al 2016 a posicionarse una tasa de interés del 7,75%. Obviamente, estos son comportamientos que controla el Banco de la República, que es la autoridad en política monetaria, que trata de evitar y de controlar el mercado de alguna manera. Entonces, si ve que hay mucho circulante, suba las tasas de interés. Si ve que hace falta reactivar la economía, baje las tasas de interés. Y eso más o menos es lo que ha venido haciendo desde el año 2016. Tasas de interés que han venido bajando paulatinamente, hasta llegar a mayo 29 del año pasado, con pandemia y todo, a una tasa de interés del 2,75%. La tasa más baja de interés, a, yo creo que en el último siglo, ¿ok? En los últimos 100 años. Entonces, digamos que eso empieza a tener implicaciones en el mercado crediticio. Entonces, si la tasa de interés está baja, es cuando las personas empiezan a adquirir más crédito, empiezan a comprar vivienda, empiezan de pronto aquel que tiene más flujo de efectivo, comienza a invertir a pedir créditos de pronto como con el ánimo de poderse financiar para invertir en proyectos de más envergadura, a comprar acciones. Todo este mercado se empieza a activar de una manera impresionante. Entonces, digamos que la función que tiene el Banco de la República es intermediar para que esto nunca vaya a ocurrir. Y tal y como les decía la sesión pasada, esto es bien importante, que el Banco de la República mantenga su independencia. ¿Por qué? Porque si el Banco de la República se ve permeado por influencias del gobierno, pues va a hacer que cada que el gobierno necesite plata, cada que el gobierno necesita algo de liquidez, pues van a empezar a imprimir billetes, que es un poco lo que le pasó a Venezuela. Venezuela, su gran problema fue que comenzó a endeudarse, a comprar, bueno, primero le vendía el petróleo más barato a Argentina, a Brasil, a Cuba, ¿sí? A Nicaragua, y entonces, pues ahí digamos que dejaba bueno, y a Rusia. Entonces digamos que ahí dejaba de ganar, de tener ganancias, sacrificaba eso por relaciones políticas, y lo que hizo fue cuando ya se empieza a descapitalizar y empieza a verse los problemas, porque hicieron lo mismo, empezaron a dar subsidios sobre todo. Entonces, subsidios a las familias pobres, subsidio a la gasolina, subsidio de vivienda, todo era subsidiado. Y eso obviamente, pues lo que hace es que va a reventar el bolsillo del Estado. Ese gran endeudamiento público llega un momento en el que no lo puede seguir sosteniendo y se va a pique. Y es lo que le pasó a Venezuela. Comenzó a endeudarse tanto internamente, que cuando empieza ya a darse cuenta de que todo se le está viniendo abajo, trata de reaccionar, pero ya es tarde. Ya
digamos que le compró tanto armamento a Rusia que le tuvo que pagar con petróleo. China también vino y aprovechó el tema. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que llevan a desencadenar ese tipo de accionares en los gobiernos. Y la solución que encontró Maduro, o bueno, Chávez y Maduro, fue básicamente poner a imprimir la máquina de billetes otra vez para medio salir del tema, pero esto lo que hizo fue disparar a, a cifras exorbitantes la inflación allá en Venezuela. Y por eso están sumidos en la crisis que hoy se encuentran. ¿Ok? No sé si alguien quiere intervenir con esos temas. Ah, bueno, y les decía entonces que no es sano que esté el gobierno, porque es un plan que tienen eh, de, digamos que el ministro Carrasquilla quiere ser el presidente del Banco de la República. Entonces, imagínense si el ministro de Hacienda va a ser el presidente y más los que tienen ahorita dentro del gobierno, de esos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que pertenecen al gobierno y aparte de eso el presidente va a ser el ministro, pues no va a haber ningún tipo de, eso es como les decía, poner a Drácula a cuidar el banco de sangre, no va a haber transparencia y eso va a deteriorar la economía de una nación, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Eh, ¿Por qué hay que estudiar entonces los mercados financieros? Pues básicamente los mercados financieros son esos mercados en donde se transfieren fondos desde personas que tienen un exceso de fondos disponibles hacia los que tienen escasez de esos recursos, ¿ok? Entonces, pues básicamente los mercados financieros como los mercados de bonos o como los mercados de acciones son importantes para promover una mayor eficiencia económica en un país, ¿ok? Y poder canalizar los recursos, ser ese intermediario. Básicamente, eso es lo que hacen los mercados financieros, intermediar de una buena manera en ese mercado para pagarle algo de interés a los que tienen cómo ahorrar y prestárselo con mucho interés a aquellas personas que requieren de esos recursos, ¿ok? Esa es la función que cumple el mercado financiero. Y para poderla desarrollar, pues vienen ahí ya temas como la estructura del sistema financiero en nuestro país, en donde los mercados financieros hacen parte de ese, de ese gran, de esa gran diversificación que tiene el sistema financiero en nuestro país, unos mercados financieros que pues obviamente se encuentran intermediados por la Superintendencia Financiera, el Banco de la República también como ente garante y vigilante de esos mercados financieros, Fogafín, que también hace parte de esto, y dentro de los mercados financieros encontramos esos mercados de capitales, mercados de divisas, mercado no monetario y otros mercados financieros. Eh, Luego, hablando ya específicamente de lo que son esos mercados financieros, pues esos mercados financieros se dividen, tal y como lo veíamos anteriormente en el slide anterior, en mercado monetario, en mercado de capitales, de divisas y otros mercados. Sucede que este mercado de capitales, que es el más importante de estos mercados financieros, se divide en intermediado y no intermediado. ¿Qué es eso intermediado? O sea, que digamos que tiene un control por parte de la superintendencia, por parte del Banco de la República y que lo tienen totalmente controlado para evitar que se vaya a descontrolar el sistema financiero. ¿Por qué? Porque en ese intermediado están los establecimientos de crédito, los bancos, las corporaciones de ahorro, todo este tipo de entidades que se encargan de recaudar el dinero del público. Tenemos las sociedades de servicios financieros, las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediarios de seguros. Y en el no intermediado está la bolsa de valores como gran ente, y aparte está el depósito, los depósitos centrales de valores, pero estas bolsas de valores cuentan con unos fondos de garantías, unas cámaras de compensación, unas sociedades comisionistas y una banca de inversión. ¿Ok? Entonces, cuando uno necesita comprar acciones, acude es a estos señores para que ellos sean los que le vendan a usted las acciones que quiere comprar o sean ellos los que le vendan las acciones que usted desea vender. Y aquí entonces este se divide en un mercado bursátil y en un mercado demostrador. Y el mercado bursátil se divide en un mercado de renta variable y de renta fija y el mercado demostrador se divide en derivados y otros. ¿Ok?
Esa es más o menos la estructura del sistema financiero acá en Colombia. ¿Ok? Ahora, eh, viene un mercado que es muy interesante y se llama el mercado de bonos y las tasas de interés. ¿Ok? Este tipo de mercado, digamos que aquí hay que hablar de algunos aspectos bien importantes, como son, eh, digamos que un valor. ¿Ok? Y digamos que un valor, bueno, en contabilidad lo conocemos como un instrumento financiero. ¿Ok? Ese instrumento financiero es un derecho sobre el ingreso futuro del emisor o sobre sus activos. ¿Y qué es un activo? Cualquier derecho financiero o una porción de propiedad que esté sujeto a una posesión, o sea, una acción. ¿Ok? Ahí tenemos que hablar de los famosos bonos. Un bono es un valor de deuda que promete realizar unos pagos periódicos durante un periodo específico de tiempo. Y ahí, pues digamos que el mercado de bonos es especialmente importante para la actividad económica. ¿Por qué? Porque le permite a las corporaciones y sobre todo a los gobiernos solicitar préstamos para poder financiar sus actividades, porque es ahí donde se determinan las tasas de interés. ¿Ok? Y básicamente una tasa de interés viene siendo ese costo que me cobran los bancos o las corporaciones que están facilitándome ese dinero, es ese costo por solicitar préstamos o bien el precio pagado por la renta de fondos. Por lo general, esa tasa de interés está expresada en, digamos que en términos porcentuales, y digamos que en una economía hay muchos tipos de tasas de interés. Está la tasa de interés hipotecaria, la tasa de interés para préstamos de vehículos, y sobre muchos tipos diferentes de bonos. ¿Ok? Sucede que esas tasas de interés son importantes en varios niveles. Digamos que a nivel personal, las tasas de interés altas pues nos desaniman para endeudarnos, por un lado. Pero cuando las tasas de interés son altas, me pueden llegar a motivar a mí para ahorrar. ¿Por qué? Porque en la medida en que esa tasa de interés sea atractiva, pues yo voy a querer invertir en ese tipo de productos que me produzcan, por un lado, seguridad, pero a la vez que me garanticen una buena rentabilidad. Entonces, digamos que las tasas de interés tienen ese efecto. Desincentivan el gasto, pero incentivan el ahorro. ¿Ok? Cuando están altas, porque cuando están bajas sucede lo contrario, incentivan el gasto y desincentivan el ahorro, pero es básicamente las dos situaciones que se dan con lo que son las tasas de interés. Em, Luego viene todo, bueno, aquí vemos como un comportamiento acerca de, esto es en un rango de 60 años, de 1950 al año 2010, el comportamiento de las tasas de interés sobre los bonos. Entonces vemos cómo empiezan a surtir aquí esta línea gris pálida, son los certificados de la tesorería a 3 meses, es decir, son certificados que son a corto plazo y que sufren de mucha volatilidad. ¿Ok? Digamos que ese es un movimiento muy propio de ese tipo de títulos que son a muy corto plazo. Entonces, digamos que están hechos para que el tenedor de esos títulos los negocie con mucha facilidad en un corto periodo de tiempo. Entonces empieza uno a ver cómo comienzan a fluctuar desde un momento específico y comienza un alza y digamos que empieza a subir y bajar hasta que llega a sus picos más altos en algunos momentos, por allá a mediados de los 80s. Aquí puede haber influido muchos aspectos. Si se nota ahí fue donde tuvo los picos más elevados en finales de los 80 y a mediados bueno, entre el año 79 y más o menos el año 82 fue que tuvo el mayor despegue, y eso se debió a que, digamos que la economía de Estados Unidos tuvo el despegue más impresionante. Entonces empiezan a haber grandes inversiones inmobiliarias, las ciudades comienzan a despegar fuertemente, la economía se dinamiza completamente y ahí viene todo ese auge
de certificados de tesorería que empieza a emitir el gobierno nacional también para empezar a endeudarse y seguir desarrollando obras, porque sabe que esa es la única manera en que puede progresar una nación, cuando el gobierno empiece a invertir en infraestructura y en obras públicas. ¿Para qué? Pues para que la sociedad empiece también a verse beneficiada por ese tipo de actividades. Pero llega un punto en el que esos certificados de tesorería comienzan a caer hasta tocar fondo allá en 2010. Pues todo esto se empieza a vivir a raíz de la crisis económica en esta época, que empieza a caer, a caer, a caer, hasta tocar fondo y llegar a sus niveles más bajos. ¿Ok? Pero hay otros que son los bonos del gobierno de Estados Unidos a largo plazo. Estos bonos tienen una característica y es que pagan muy poco interés y son, cuando se habla de largo plazo, son más o menos a 10 años. Y esto deriva en que son unos títulos que son, no son tan apetecidos, porque digamos que la persona que tiene la capacidad de dejar 10 años quieto su dinero, pues es porque en realidad no lo necesita para nada, simplemente para inversión, y esos son pocos. Entonces, pero hay personas que se dedican a eso. Y sobre todo, son las mismas entidades financieras las que se encargan de darles espaldarazo al gobierno de ese país para comprarle esos bonos. Y con esos bonos, digamos que el gobierno los, los adquiere, es un mecanismo de financiación para que él pueda seguir desarrollando toda su actividad económica tal y como la ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Llega un momento en el que esos bonos del gobierno empiezan a ascender, y es básicamente, empiezan a ascender, pero porque las personas no los están comprando. Entonces él tiene que irse mostrando de alguna manera más atractivo al mercado para tratar de llamar la atención y que vengan más personas a adquirir ese tipo de bonos. ¿Ok? Llega un punto en donde comienza a pagar muy buenos intereses, pero después empieza todo otra vez de nuevo a normalizarse, ¿sí? Hasta llegar a puntos en donde se cruza completamente con los certificados de tesorería a 3 meses. Y ahí es cuando en realidad un inversionista se desanima y dice, pero bueno, adquiero un título a 10 años y sucede que ese que es a 3 meses está pagando la misma rentabilidad, y eso pues lo que hace es que desincentiva este tipo de mercados. Y la gente entonces como que empieza a tenerle, eh, digamos que empieza a ser más precavido al momento de invertir en este tipo de títulos, ¿ok? Pero después de la crisis, este título se logró sostener. Pues digamos que no al ritmo más alto, pero sí después de haber estado más o menos bordeando el 15% de interés, caer a un 5%, pues perder un 10% porcentual, un 10% entre, digamos que en casi 25 años, pues es normal, pero la parte que más se le critica es esta, el momento en que se cruzan las tasas de interés entre un certificado de tesorería a 3 meses con uno a largo plazo, con un título a 10 años. Y me están pagando el mismo interés. Entonces, pues eso a nadie le va a gustar. Y los bonos corporativos, pues básicamente son los que mayor interés captan, ¿sí? Los que mayor interés pagan, precisamente porque digamos que eso es un buen mecanismo de inversión, es un vehículo de inversión que utilizan los inversionistas con el ánimo de tener de una manera segura el dinero, pero a la vez con el producto que más paga interés en el mercado. Entonces, nótese que siempre ha estado por encima de los otros productos, y esto, pues de alguna manera, muestra cierta confianza en que es un título estable, en el sentido en que son muy pocas las veces en las que se ha visto superado o igualado en tasas de interés con otro tipo de productos del mercado financiero. Nótese que solamente cuando vino a haber algo de cruce o de igualación de tasas de interés fue por acá en el año 1972-73, en donde cruzó, bueno, y se debe más a que los certificados de de la tesorería de 3 meses tuvieron un auge impresionante. Ahí fue donde se toparon, y luego, por allá en la década de los 80, también se volvieron a topar con el mismo título, con los certificados de tesorería a 3 meses, en donde los alcanzó a pasar, pero lograron recuperarse y
siguieron su camino siempre por encima, o sea, es decir, es el título que más intereses paga en el mercado, ¿ok? Pero eso es básicamente el comportamiento de ese tipo de títulos en un mercado de valores, ¿ok? Entonces, bueno, acá ya pues digamos que hay que hablar de lo que es un mercado de valores. Ese, digamos que el mercado de valores es ese sitio físico o virtual en donde hay personas que ofrecen, hay otros que requieren de esos productos de los que están ofertando, pero existe un intermediario, que es quién, el mercado de valores, que es el que interviene ahí solo por desarrollar su función de intermediario, devenga muy buenos rendimientos y le permite seguir desarrollando productos novedosos para que las personas en ese tipo de mercados empiecen a ofertar y empiecen a mover la dinámica de lo normal que viene siendo un mercado financiero. ¿Ok? Pues aquí ya esto es hablar acerca de lo que son de lo que fue la crisis financiera, sobre todo la crisis hipotecaria en ese momento, en el año 2007, pero creo que fue un tema que, no sé, ¿quedó claro o quieren que abordemos algo de este tema? Esto habla de las hipotecas basura, ¿ok? Y cómo esas hipotecas basura se van, digamos que se crea esa burbuja inmobiliaria que es la que hace que se desprenda que despeguen esos valores y sean en muchas ocasiones muy, digamos que se conviertan en inalcanzables, porque precisamente cuando bueno, y eso pasó en muchas ciudades de Estados Unidos. No fue solamente, digamos que el epicentro de la crisis financiera vino siendo en gran parte Miami, pues obviamente porque digamos que Miami es un gran polo de desarrollo, es digamos que ahorita la ciudad más, digamos que deseada por los mismos gringos. Los gringos son personas que migran mucho internamente, viajan de ciudad a ciudad, a ellos no les duele tanto. Ay, me salió empleo en Chicago, ok, vamos a Chicago. Ay, pero es que es frío, no le hace nada, nos cubrimos, allá hay calefacción, algo se inventan, pero ellos viven en esa constante migración interna para irse acomodando. Entonces, hoy en día se ve como estados grandes como California y Miami mismo están tan desbalanceados. Por un lado, se encuentra uno con un California que es muy, digamos que California tiene una característica y es como si fuera el estado socialista dentro de Estados Unidos, ¿sí? Y sé que van a decir, pero ¿socialista de dónde? Digo que es socialista en el sentido en que da muchos subsidios. Eh, digamos que hay una parte de California, eh, bueno, donde está ubicado San Francisco, y que allá pues están ubicadas las más importantes compañías tecnológicas. Eh, yo creo que San Francisco es la ciudad más cara, si no del mundo, por lo menos sí de Estados Unidos, despuesito de Nueva York. Entonces, Los Ángeles, ¿qué hace? Bueno, Los Ángeles no, San Francisco. San Francisco lo que hace es que comienza a dar tantos subsidios, pero encuentra un gran desbalance. Y es el que, bueno, no desbalance, depende mucho de las utilidades de las compañías que están ubicadas en San Francisco. Entonces, todas estas compañías tecnológicas, Google, Apple, Facebook, todas estas sociedades que están instaladas allá, pues generan grandes utilidades y sobre esas utilidades pagan sus impuestos a la ciudad. Entonces la ciudad tiene muy buenos recursos, pero eso funciona, uno dice, bueno, sí, qué chévere, que pues los que más ganan, que más paguen, ¿sí o no? Ese es un principio de equidad. Pero ¿qué pasa cuando esas empresas no tienen los mismos rendimientos? Se empiezan a vivir crisis, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no tienen la misma capacidad de recaudo. Ese gobierno federal, pues ya no tiene los mismos recursos. ¿Por qué? Porque hubo una crisis, porque la pandemia, por la razón que sea. Estas entidades, no todas, van a obtener beneficios, digamos que
de la misma manera en que los venían teniendo, y eso hace que el Estado se desbalancee. Entonces, ¿qué pasa? Allá pasa algo muy particular y es que casi que todos los indigentes de Estados Unidos se van a vivir a San Francisco. ¿Por qué? Porque allá les subsidian todo, les dan, digamos que les tienen alimentación, tienen, creo que les dan un aporte económico, en fin, es el sitio más atractivo para ser indigente. Entonces, eso obviamente, pues se genera un problema social al interior de ese país, de esa ciudad, porque precisamente tiene que destinarle muchos recursos a esta gente que en realidad pues nunca se los va a retribuir de alguna manera. Y eso pues como lo ve el gringo nato, pues va a decir, no, pues estoy sosteniendo a esta gente y por eso tiene ese tinte de socialista. Pero básicamente el problema de California es, de San Francisco específicamente, es que recibe tantos recursos que a veces no sabe qué hacer con ellos y empieza a crear ese tipo de problemas, de programas sociales. Y ahí pues encuentra ese tipo de desbalances. ¿Por qué? Porque cuando a las empresas les va mal o no tienen las utilidades que venían teniendo, pues se va a resentir la economía. Por eso no es tan chévere pensar siempre que el que más gane es el que más pague. Porque cuando no están ganando lo que venían ganando, pues ahí se va a resentir la sociedad. Precisamente porque ya el Estado, que es el que recauda y el que invierte en obras sociales, pues ya no va a tener cómo invertir y eso ahí viene a suceder ese tipo de desbalances. Entonces, si uno mira ese tipo de panoramas, pues se va a encontrar con que hay estados muy desbalanceados. Encuentra uno en California que mal o bien es uno de los estados más poblados, pero gracias a todos esos programas sociales, pues eso hace que mucha gente migre para allá, incluyendo eh, población migrante, ¿ok? Mexicanos, muchos centroamericanos tratan de ubicarse por lo general en California. Y por el otro lado tenemos al otro extremo, digamos que un estado como la Florida, estado que a propósito, pues eso no era de Estados Unidos, era de España y España se lo vendió a Estados Unidos, así como Rusia le vendió Alaska y como México le vendió Texas y Houston, bueno, Houston es la capital de Texas, ya no me acuerdo cuál fue el otro estado ahí al lado de Texas, se lo vendió también México. Entonces, digamos que debido a... Nuevo México. Ay, eso, muchas gracias. Entonces, gracias a esas extensiones de terreno tan amplias que tiene hoy en día Estados Unidos, pues digamos que eso ha hecho que muchos se ubiquen en sitios estratégicos en la costa oeste, pues California, pero mucha gente vive en la costa este. Entonces, concentrados en la parte norte, noreste. Entonces allá está el estado de Nueva York, muchos viven en Pensilvania, etcétera, etcétera. Tratan de irse a la parte norte fronteriza con Canadá. Allá está Michigan, Ohio, toda esta ciudad, todos estos estados que son grandes y prósperos y sobre todo con mucha infraestructura industrial, lo que hace que haya empleo. Y encuentra uno otro como la Florida, que es un centro que digamos que es muy turístico y eso mueve la economía, pero a la vez tiene muchas empresas que han venido dinamizando la economía y pues ahí se encuentra entonces uno también otro tipo de situaciones, como que es un sitio donde casi se habla español, el idioma nato es el español, precisamente porque está muy lleno de latinos, entonces muchos cubanos, muchos colombianos, ecuatorianos, más suramericanos migran hacia la Florida y más centroamericanos hacia California. ¿Cuál será el atractivo? No sé, de pronto facilidad para pasar, diría yo, más que otra cosa. Y pues nosotros como suramericanos, pues digamos que uno trata de escoger siempre el sector de Miami por el mismo idioma y por lo próspero que se está volviendo. Pero también tiene aspectos por mejorar. Es un sitio, es un estado muy que está creciendo muchísimo a pasos agigantados, con muy buena infraestructura, muy buenas oportunidades de trabajo, pero que digamos también se ve el desbalance social.
Entonces, allá sí no hay la misma colaboración con las personas que caen en desgracia como lo tienen en San Francisco, sino que estas personas sí quedan de pronto en la indigencia y pues ahí se quedan fácilmente sin tener de dónde obtener algún tipo de recurso. Y eso es más grave, ¿no? Eso agrava una sociedad. ¿Por qué? Porque a estas personas no les queda otro camino más que delinquir. Y pues ya se configura otro tipo de situación mucho más compleja. Algo parecido a lo que pasó en Detroit, que yo no sé si ya les conté, si alguien me confirma si yo ya les hablé de Detroit, me dicen y paro la charla, porque Detroit es un caso bien especial. ¿Sí les había hablado de Detroit? No. No, profe, no, hasta el ¿No? momento no. Es que Detroit es el caso bandera de Estados Unidos de todo aquello que no se debía hacer, ¿ok? ¿En qué sentido? Detroit era la casa de los tres grandes, de Chevrolet, bueno, General Motors, de Ford y de Chrysler. ¿Y qué pasó? Que pues cuando se crean los tres grandes y se ubican todos en la misma ciudad, en Detroit, allá arriba al norte o sea, pegado a Canadá, ¿qué hace esta gente? Pues obviamente lo que necesitan es mano de obra dura, o sea, operarios que trabajen 7 por 24 y que cobren poco. Entonces comienzan a traer a toda esa cantidad de inmigrantes, a comunidad afro, a Detroit. ¿Y qué hace el gringo nato que está viviendo ahí en Detroit? Dice, uy, no, señor, yo con esta gente no me mezclo, yo me voy para las afueras de la ciudad. Entonces se ubica allá en los bordes de la ciudad y en todo el centro se ubica toda la comunidad hispana, la comunidad afro, que eran básicamente la mano de obra fuerte en estas empresas. Pero cuando todo va bien, pues digamos que es próspero, ¿sí? Digamos que hay una gráfica muy diciente, no la tengo acá desafortunadamente, pero hay una gráfica muy diciente en donde muestra cómo ha sido el crecimiento poblacional de Detroit y nos va indicando que de un momento a otro se empieza a crecer impresionantemente la población. Arranca como con 60.000 pobladores y llega a un punto de 1.900.000 en su pico. Y después empieza a descender. Después de la década de los 50 comienza a descender fuertemente el nivel de población. ¿Por qué? Porque es precisamente en esa década donde Detroit, donde los tres grandes deciden irse de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy cara, porque los costos fijos ya son insostenibles, ya no es que no tuvieran cómo pagar, es que estaban dejando de obtener las utilidades que venían obteniendo constantemente. Entonces es cuando ellos decían, mire, ¿sabe qué? Me voy para México, me voy para China, empiezo a buscar otros mercados porque aquí en Estados Unidos no se puede hacer empresa y se van. ¿Qué pasó? Toda la población se quedó ahí varada porque dependían 100% de esa economía del automóvil y comienzan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El que tenía medios, pues migraba para otros lados, pero el que no, que era la mayoría, se tuvieron que quedar ahí. ¿Y qué hacen cuando no hay empleo? Delinquir. Entonces, el pobre que salía y tenía algo de trabajo, cuando llegaba con su pago, lo asaltaban, lo apuñaleaban, etcétera, etcétera. Y esto pues se formó un gran problema social. ¿Qué le tocó hacer al gobierno de Detroit? Pues meterse la mano al bolsillo y decir, bueno, vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a arreglar. Ah, bueno, obviamente si ustedes tienen oportunidad de entrar por Google Earth y buscan Detroit, en Michigan, y comienzan a hacer zoom, van a encontrar que en la ciudad hay grandes huecos, hay unos vacíos. Usted encuentra una cuadra en donde hay casas, pero hay vacíos. Y es precisamente porque fue tal el grado de delincuencia que al gobierno le tocó decir, mira, aquí hay un problema tremendo de delincuencia, las casas que están desocupadas, o sea, las personas que lograron migrar, dejaron esas casas ahí abandonadas y esas casas las convirtieron en casas para delinquir. Entonces allá dormían los ladrones, allá hacían fiestas, allá se drogaban, violaban, mataban, etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo el gobierno fue, lo primero, tumbar esas casas. Entonces usted mira por Google Earth y encuentra esos grandes vacíos en la ciudad. Grandes, digamos que uno dice, bueno, pero ¿por qué hay ese lote vacío ahí? ¿Sí? Es precisamente porque
fue una casa que en algún momento estaba y la tumbaron. Y luego lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, vamos a arreglar este problema, me voy a meter la mano al bolsillo, voy a generar empleo. Entonces comienza él como gobierno a generar empleo público para una gran cantidad de personas que en realidad no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque él trató de arreglar un problema generando empleo, o sea, generando más gasto público y de esta manera poder combatir esa delincuencia. Llegó a un grado en que el 30% de la población de Detroit tiene antecedentes criminales. Imagínense el 30%. Esto obviamente pues es algo que no sale mucho a la luz porque pues el gringo es muy eh, orgulloso y ese tipo de cosas pues no le gusta mostrarlas, pero tienen ese gran inconveniente. Entonces cuando el gobierno empieza a dar empleo y a dar empleo y a dar empleo y a sostener esa gran carga social, pues llega un punto en el que literalmente se quiebra. Y eso pasó como en el año 2014. Se quebró Detroit completamente. ¿Qué le tocó hacer al gobierno, al presidente Obama? Decir, bueno, señores, vamos a hacer una cosa. Ustedes definitivamente no pudieron con esto. Yo me voy a meter la mano al bolsillo, voy a ayudarlos, pero ustedes no van a manejar ningunos recursos. Soy yo el que lo va a hacer. Entonces comienza a generar obras públicas, por medio de las obras públicas a generar empleo y de esta manera se empieza a ver la reactivación de una ciudad que estaba totalmente endeudada, una ciudad que estaba completamente quebrada y ya no había otra vez empleo. Entonces trata de reactivarlo de esa manera y ya cuando se veía la luz al final del túnel, llega Jeep, la empresa también automovilística, y dice, yo me voy a ubicar en Detroit, voy a reactivar la ciudad de nuevo, instala su fábrica y viene la pandemia. Y se acabó el cuento. Desde ahí no he vuelto a saber nada de Detroit, pero es triste ver cómo una ciudad de esa envergadura quebró, como una ciudad de esa categoría tocó fondo y tocó fondo de la peor manera, ¿ok? Entonces, pues son cosas que hay que evaluar. No, digamos que no es que sea muy del común, esto no es que se charle en los pasillos o sea algo de lo que el gringo como tal quiera hablar, pero sí son situaciones que vale la pena conocer con mayor profundidad porque vuelvo y les digo, en todo país tiene problemas. Lo que pasa es que unos los ocultan de una manera, otros le dan otro manejo, pero todo país tiene tremendos problemas a su interior, ¿ok? Entonces, pues ahí se fue un recorrido simplemente por Estados Unidos como para que vieran y eso que no les hablo de Texas, que también tiene otro problemita. Y no es que se están congelando, es otro problema. Pero bueno, yo creo que dejémoslo ahí. Eh, vamos a parar acá yo les voy a compartir esta diapositiva, se la subo a la aplicación para que la puedan leer. Eh, Básicamente ahí ya lo que vienen son una serie de gráficas. Esto es un recorrido histórico sobre cómo evolucionó la banca en Colombia, una banca en donde durante toda esta época cada banco tenía su propia máquina para imprimir billetes. Entonces, imagínense la recocha que era eso, ¿ok? Por allá hasta 1923 fue que se vino a medio normalizar el tema y eso por la creación del Banco de la República. De lo contrario, hubiera sido esto terriblemente peor. Pero bueno, el objetivo es mirar leer estas gráficas. Pues aquí lo que trato de mostrar es el comportamiento del dinero, lo malo que resulta ser para un país o para una nación el que se utilice indiscriminadamente esa máquina de imprimir billetes y como ya lo vivimos, pues Venezuela es el caso más latente y Argentina tiene como la misma situación, ¿ok? Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. Aquí esta es otra gráfica que muestra cómo el nivel de precios, o lo que se conoce como aquí dice nivel de precios agregado, el deflactor del PIB, contra la oferta monetaria, cómo llega un momento en el tiempo en el que se logran cruzar, pero de un momento a otro la separación entre uno y otro se dispara impresionantemente. Entonces, cómo la oferta monetaria empieza a dispararse específicamente en Estados Unidos, precisamente porque Estados Unidos es uno de los países que encuentra
la salvación en la máquina impresora de billetes. Entonces, lo que hace es que le va y le golpea la puerta a la Reserva Federal y le dice, oiga, hágame un favor, ayúdeme, estoy en problemas, imprima billetes para salir de esta situación. Es un poco lo que están viviendo en esta pandemia. Con toda esa cantidad de subsidios, el nivel de endeudamiento que hoy en día tiene el gobierno americano es impresionantemente fuerte y lo que está haciendo es precisamente acudir a esa imprenta de billetes para subsanar un poco su economía en un corto plazo, porque esto a mediano plazo se le va a salir de las manos. ¿Cómo lo piensan arreglar? No lo sabemos todavía. Me imagino que tendrán un plan, porque ellos saben que eso es malo, que es la peor solución que pueden tener, pero hacia allá están llevando la situación. Y eso no solamente lo está haciendo Estados Unidos. El papel tan importante que están cumpliendo hoy en día los bancos centrales a nivel mundial como el salvavidas de los gobiernos es impresionante. Y el salvavidas que se da por estos momentos es impresión de billetes, para que tengan como hablar o poder salir un poco de esa situación tan delicada que se está viviendo hoy económicamente y poder seguir adelante, ¿ok? Bueno, no les quito más tiempo, muchachos, les agradezco mucho la atención y pues nada, nos estamos hablando en 8 días, ¿ok? Ay, Jenny, gracias. Profe, muchísimas gracias. No, a ustedes, Llegué- muchas gracias. Llegué un Profe, poco tarde, muchas pero gracias. productivo los minutos. Muy amable, profe. Feliz noche Ay, para Daniel, todos. hermano. Esta semana lo busco, viejo. Sí, sí, Ya- sí, profe. Nos ponemos de acuerdo para el tema. Claro que sí. Qué chévere, muchas gracias. Bueno, Buen, cuídense mucho, buen que fin de estén muy semana. bien. Chao, profe, Gracias. gracias. Profe, feliz Ok, noche. gracias. Chao. Chao, profe.